Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los veo un poquito más llenitos, ¿por qué será? No es cierto. Están flacos todavía. Y todavía falta el año nuevo, ¿verdad? Los tamales y bueno. Señor les bendiga mucho. Los quiero mucho. Mi nombre es Miguel Abundis. Para las personas que son nuevos aquí, que no los había visto antes, gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Y a nuestro estudio de hoy me quisiera enfocar en lo que ha pasado este año. Sí. Primeramente, terminamos, y ahorita voy a hablar de esto porque déjeme le digo que ha sido para mí, en la persona que soy, un gran logro llegar a terminar de dar este estudio tan profundo y tan grande como fue todo el libro de Apocalipsis. No es un libro, digamos, chico, es un libro grande y nos costó 3 años. 3 años, domingo y miércoles, por 3 años fuimos profundo en el libro de Apocalipsis y lo terminamos y se me hace algo súper hermoso. Yo me junto hay un grupo de pastores que nos juntamos a orar cada sábado por nuestras congregaciones. Y los compartí, algunos de ellos no la creían, dijeron 3 años en Apocalipsis y no se te fue la gente. Le digo, sí se fueron algunos, ¿verdad? Pero digamos que no sé cómo exponérselos a ustedes, pero estudiar la Biblia, revisar, analizar, indagar en la Biblia es súper hermoso, y cuando estudias un libro que el 100% del libro es profético y la Biblia dice, Dios dice que este libro va dirigido a los suyos, a sus siervos. Entonces, toda la Biblia es para nosotros, pero este libro dice que es para nosotros, para los santos, para los que vamos a ser raptados, para los que vemos los juicios de Dios y nosotros estamos en el cielo. Sí, y lo fuimos 3 años completos. Lo empezamos en el 2022, en diciembre de 2022, y lo terminamos en diciembre de 2025. Se me hace, a mí en lo personal estoy complacido, gloria a Dios. Sí, y no pienso dejar de no pienso parar de indagar los libros de esta forma. Vamos a seguir adelante. Voy a esperar en el Señor. Tengo más o menos planeado, pero quiero que el Señor lo confirme qué libro vamos a comenzar entrando vamos a hacer el 1 de enero, el primer domingo de enero, que es el próximo domingo. Voy a dar la introducción a ver qué libro que el Señor me va a guiar a estudiar, porque ya saben, vamos versículo por versículo. Me gustó mucho y se lo voy a compartir de una vez. Estudiar versículo por versículo y luego tener la aplicación, porque ¿qué nos ganamos? Hay gente que se sabe, digamos, versículos bíblicos de memoria, pero si no lo aplicas, si no entiendes qué significa, cómo aplicarte tú a eso, es como que sí lo tienes allí, es como que te aprendes el librito de memoria, sí, pero tienes que saber cómo aplicarlo, pues, cómo es que encajas tú en la palabra de Dios. Entonces, vamos a indagar de esta forma en el libro que sea que el Señor me ponga. Y si ustedes quieren acompañarme, les ruego que lo hagan, ¿verdad? Y lo hacemos juntos. ¿Les parece? Entonces, voy a leer unos versículos que el Señor me puso para comenzar el estudio de hoy, que están en 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y luego vamos a leer el 16 y el 17. El versículo 1 de 2 de Pedro, primer capítulo, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. No sé si usted haya escuchado esta palabra, siervo. Esto quiere decir esclavo, es decir, una persona dedicada a servir a. Sí, y Pedro se declara esclavo de Jesús. No sé si se le haga muy fuerte la palabra, pero eso es lo que Pedro. Y a mí me encanta como Santiago, que era medio hermano de Jesús, también dice que es esclavo de Jesús. Esa palabra es doulos. Es muy buena de saber, porque soy siervo completo de esta persona. Entonces Pedro dice que es siervo y apóstol de Jesucristo. Y luego dice: a los que habéis alcanzado
por justicia, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Entonces Pedro va a decir, pues va a hablarle a la gente que también como él ha sido salva, pero me gusta cómo Pedro, una persona, digamos que yo considero a Pablo una persona, digamos, como un licenciado, una persona bien estudiada. Pedro, al contrario de eso, era un pescador, alguien como yo, del vulgo, de allá del barrio de Talpita. Pedro era alguien así, y él dice que él considera, en la forma que conoció a Jesús personalmente, fíjate cómo le nombra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El hermano mencionó que los pastores y los ángeles vinieron y adoraron a Jesús recién nacido. Entonces es importante que nosotros entendamos que Jesús no es el gran profeta, no es un ángel o el hermano del ángel, de un arcángel o algo. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra encarnada. Se nos ha presentado Dios de esta forma. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces es importante saber, sí, en el detalle de por qué lo adoran. Sí, ¿por qué se adora a Jesús? Bueno, se adora simplemente porque nosotros no adoramos a nadie que no sea Dios. Amén. Adoramos solo a Dios. Entonces los ángeles vienen del cielo a adorar al niño que acaba de nacer. El verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada. Pedro sigue diciendo en el versículo 16 y 17, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto es, Pedro dice, yo lo vi, a mí no me lo contaron, yo no les quiero decir un cuento chino. Este es lo que Dios dice, yo lo vi. Yo oí la voz de Dios que dijo, ese es mi amado Hijo. Ahora, hermanos de mi corazón y de mi vida, nosotros somos criaturas de Dios, ¿verdad? Los ángeles, nosotros, los ángeles, los pájaros, las tortugas, somos creación de Dios. Pero para ser hijos de Dios tenemos que meternos en el Hijo, porque ya Dios nos ve como su Hijo. Dios no tiene nietos, ya he oído esa cosa, ¿verdad? Pues nomás tiene hijos. Y los hijos pasamos a ser hijos porque estamos en el Hijo. Entonces Dios se complace, dice, en el Hijo. Entonces si tú estás en Cristo, si tú eres de Él, entonces Dios se complace en ti. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Así nos vamos a entrar en este estudio, que voy a hablar todavía de lo que hicimos en este año. El título, si tiene su papelito por ahí, si no, por ahí hay, alguien le puede traer uno si no tiene. Más o menos vamos a seguir el estudio que el Señor ya me dio a mí. Entonces puse así, el título es Efesios, o el versículo que quiero indagar en él, o vamos a hablar de esto, es Efesios 1:7, y está a un ladito ahí, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y quisiera nomás hacer el comentario que hice, o digamos que eso es lo que yo veo. Todas las luces y los arbolitos y el nacimiento, los tamales, el atole, todo lo que usted coma en Navidad, y lo que haga disfrutado y todo esto, es como piénselo así, es como lo que cubre el regalo, ¿verdad? Bien brillosito, con un moño rojo y estrellitas. Esa es la Navidad. Y el problema que está pasando en estos días es de que la gente se queda con la caja, se queda nada más con la envoltura y qué bonita caja. Sí, y no abren el regalo, pues. Lo importante, hermanos, no eran los tamales, ¿verdad? Aunque estaban buenos, no voy a decir que no, pero no era la envoltura, no es tu arbolito, tus lucecitas, no es ni la visita de tu tía. Hermanos, es el regalo que el Señor nos vino a traer en su persona. Es lo que celebramos. Por eso hacemos todo lo otro. La Navidad no es la noche de paz, así piénsalo de esta forma. Porque es bonito todo esto, pero tenemos que saber esto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si lo crees, eres salvo. Jesús vino a salvarnos. Amén.
somos el resultado de su sacrificio. Si se fija ahí, el resultado del sacrificio es este señor que va caminando al cielo porque Jesús murió por él. Entonces, en ese viejo que va ahí caminando, vamos todos nosotros. Amén. Eso estamos celebrando y eso queremos celebrar todo el año que viene. Vamos a indagar en la Escritura porque no tenemos otra forma de información de parte de Dios más que las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Puse acá, déjame hacer una oración. Dios maravilloso, ayúdanos Dios para que el estudio que hoy tengamos, Señor, pues el estudio que tú me has dado a dar a mis hermanos, nos enfoque, nos ayudes, Señor, para que llenos de tu Espíritu Santo comencemos este nuevo año que se aproxima prontamente y aún recapacitemos en lo que hemos vivido y encontremos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro dueño y Señor, y que nosotros somos el objetivo de tu gracia, que somos el resultado de tu sacrificio, somos los que dices tú en tu palabra varias veces, los que quieres que estén contigo en el cielo, que quieres que estemos donde tú estás. Ayúdanos Dios a disfrutar esto, porque esto va a cambiar nuestras vidas. En ti confiamos, Dios maravilloso. A ti la gloria y la honra, oh Padre celestial. Llénanos con tu Espíritu, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. O sea, así, hermanos preciosos de mi corazón, estamos a punto de terminar este año, un año más que Dios permitió que lo viviéramos juntos. Y les quisiera comentar algo que es muy delicado y hablé de eso, del libro de Apocalipsis. Lo pensé mucho y ahí le va. Y se lo voy a pasar al costo como lo pensé. Para mí es muy delicado, pues no lo había pensado de esa forma. En diciembre del 2022 comenzamos un estudio muy especial. Sí, hablo del glorioso y profético 100% libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Sí, en el 2022 lo comenzamos. En el primer capítulo, Dios indica que esta carta va remitida a un grupo específico de personas, como en el Antiguo Testamento a los judíos, y en el Nuevo Testamento van dirigidas cartas a los Efesios, a Timoteo, a los Gálatas, etc. A Dios escribe a quién va dirigida el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1 versículo de 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Y a quién va a manifestar esas cosas? A sus siervos, son los hijos de Dios, las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándolas por medio del ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio. Esto es importantísimo porque Juan fue el elegido que Dios escogió, sí, o es el que Dios eligió para que le va a decir a través de un ángel, porque va a haber esta revelación, pero que esto es lo que va a decir Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esto es lo que Jesucristo hizo y de todas las cosas que ha visto. Y luego dice esta cosa maravillosa: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. 3 años completos, quisiera decirlo de esta forma: no que los sufrimos juntos, o que los soportamos juntos, que soportamos la profecía, sino que a las personas que se adhirieron en el camino, esto es durante 3 años, si usted llegó después del 2022 y se adhirió a nuestro estudio de Apocalipsis, a cada uno que desde el principio estuvimos, en diciembre del 2022 hasta diciembre del 2025, lo disfrutamos. No la sufrimos juntos, pero lo disfrutamos juntos. No sé si lo quiera recibir usted o no, si usted lo siguió el estudio de Apocalipsis junto con nosotros, se haya subido en el tren en donde se haya subido, o desde el principio estaba, si lo leímos y lo escuchamos juntos. Hermanitos preciosos de mi corazón, dice acá, puse yo. Entonces somos bienaventurados. Bienaventurados los que leen y escuchan, dice la Biblia. Entonces, si usted es uno de estos que leyó y escuchó junto con nosotros, Dios nos llama bienaventurados. Ahí te va. Si no te sientes bienaventurado, está bien, pero conoce que Dios es quien lo confirma. Gloria a Dios. Dios se despide de los que oyeron y leyeron esta profecía de esta forma. En Apocalipsis 22, del 20 al 21, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No hay mejor palabra, hermanos,
que bienaventurados, de la forma que Dios describe a los que oyeron, a los que leen y escuchan la profecía que es el libro del Apocalipsis, para describir a los que Jesús ha envuelto con su gracia, así porque Él termina diciendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bienaventurados, hermanos, quiere decir en este contexto que Dios está hablando, que no es que se sienten felices al momento. Si de la manera que Dios dice bienaventurados, no es de que ahorita te sorprende siendo bienaventurado, sino que se refiere a un gozo profundo del alma, a una persona que vive en Dios y por Dios en una emoción de gozo continuo. Si eso es la palabra bienaventurado. Si también estamos a punto de terminar toda la Biblia leyendo 4 capítulos diarios, y estamos en el último capítulo de la Biblia para el lunes. Si terminamos toda la Biblia leyendo 4 capítulos diarios durante este año, entonces también estamos envueltos en terminar el libro de Apocalipsis en este lunes que viene. Entonces, ¿qué es bienaventurado? Un gozo profundo del alma y a una persona que vive en Dios y por Dios en una emoción de gozo continuo, que aunque quieras, no depende de ti, sino de lo que ya Jesús hizo. Y los juicios de Dios todos son justos, así como la salvación que tú por gracia has recibido. Bienaventurados somos por la gracia de Dios. Hasta ahí con el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy, pero no quería que dejáramos a un lado esto porque es un gran logro. Es algo súper suave, que gracias a Dios el Señor nos lo permitió, sí, que lo hiciéramos, y el Señor dice que el que lo lea y lo escuche, bienaventurado es. Entonces no podía dejar de decirlo. Así, con todo el tiempo que me tomé para decirlo, gloria a Dios, gracias por estar con nosotros en estos estudios y sigamos siendo bienaventurados al escudriñar las Santas Escrituras el año que entra. Amén. Puse acá en lo que sigue, por fe tendrás vida eterna. Si ese es uno de los puntos más importantes de toda la Biblia, o el punto más importante. La Biblia solamente tiene un punto, digamos un propósito, y es sacar del hoyo a los pecadores que cayeron porque querían estar en el hoyo. Si nadie pecamos de casualidad, todos quisimos. Por cuanto todos pecaron, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Vino y nos rescató del hoyo. Los componentes del evangelio son 2. Se obtiene salvación y vida eterna. Ahí te va por cuál razón. Así que esa es la salvación. Por fe, que es por tu fe, por su gracia. Entonces, hay veces que uno no le pone atención en las cosas, pero ¿qué es más grande, la fe o la gracia? Bueno, la gracia no depende de ti. La fe sí. Entonces, el evangelio es ese. Es tu fe, es tu confiar en Dios, que el que tú lo hagas, la gracia de Dios te envuelve y ahora eres salvo, porque Él, digamos que de Él se desprende su misericordia, que es su gracia, el favor inmerecido. Sí, y luego ahora, porque Él escogió que fuera por fe, ahora tú eres salvo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Seamos pues afectados el día de hoy viviendo con cuidado una vida en santidad. Sí, yo quisiera también poner énfasis, porque de repente nosotros, los hijos de Dios, los que ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, los que hay gente que dice, yo lo recibí cuando era joven, o yo lo recibí el mes pasado o el año pasado. Sí, bueno, pues tenemos que revisar esa vida después de que tú hiciste o tomaste esa decisión, porque tienes que notar. No esperes que la gente lo haga o te diga, y te felicite, qué santo eres. No te preocupes por eso, pero preocúpate si tú no te sabes transformado. Si en ti no hay esta transformación, esta nueva vida, esta nueva, la Biblia lo llama la nueva naturaleza que debe de haber en el Hijo de Dios. Bueno, no te preocupes, no te preocupes por lo pasado, pero cambia hoy. Decide que el Señor dirija tu vida hoy. Ahí te va. Un esclavo voluntario, es cuando tu voluntad ya no es lo importante, es la voluntad de tu dueño. Sí, ahora un esclavo, un doulos, como la palabra de Dios, como se transforma, o como se dice esa palabra de esclavo, doulos, es aquel que ya no tiene voluntad propia, pero su voluntad es la de su amo. Pedro y Santiago y los apóstoles, ellos dijeron, nosotros somos esclavos de Jesús, doulos.
Ahora, ellos nos dan este ejemplo. Es decir, nos enseñan cómo, para que nosotros tengamos, aunque sea la idea, ese es el plan, pues, entregarle nuestra voluntad al Señor y luego el Señor, lo que Él diga, así lo hacemos. Como Él nos guíe, así lo seguimos. ¿Les parece que está aclarado? ¿No? ¿Vamos a hacer? ¿Sí? Okay. Si no, dice mi mamá. Seamos pues afectados el día de hoy, viviendo con cuidado, con una vida en santidad, mientras que Jesús regresa o que nosotros vamos a Él. No hay en la Biblia un tema mayor que la salvación. Entonces, investigar, analizar, indagar, estudiar la Biblia profundamente es lo único que debemos hacer, hermanos, porque si nosotros comenzamos a pensar en una salvación diferente que lo que la Biblia dice, vamos a terminar en ningún lado. Sí, se trata de lo que Dios diga, es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida santa, no podemos vivir una vida santa de acuerdo a nosotros. Ese es el problema con los religiosos. Sí, que yo tengo que tener un gorrito y tengo que ponerme hasta acá los botones de acuerdo a mí. No, vamos a vivir una vida santa de acuerdo a Dios, como Dios diga. Sí, porque te prometo que lo que Dios dice es mucho más a gusto. Primeramente es la verdad, pero es mucho más relajado que lo que tú creas que debe de ser una santidad absoluta. Sí, el Señor permite que tengas tu esposo o tu esposa. Sí, que te vayas a divertir con tus hijos. No sé, Dios es más bueno que nosotros, es más dulce y lo que Él diga es la verdad. Entonces vale la pena decir, Señor, yo soy doulos. Yo soy de ti, tuyo, te pertenezco como tú quieras. Pues acá, investigar, analizar, indagar, estudiar la Biblia profundamente es lo único que debemos hacer. Porque a los hombres nos interesan otras cosas que tal vez no es que no estén en la Biblia, sino que no deben ser aparte o tomar un lugar más importante que la salvación. Esto es, como ya dije, las ideas de los hombres. Lo que a los hombres nos interesa no es que no estén. Hay veces que hay cosas que nos interesan, que están en la Biblia, pero tenemos que ver qué es lo que Dios dice. Tenemos que tomar este enfoque. ¿Qué es lo que Dios dice que te da la salvación, que te hace feliz? Porque si tú escoges qué es lo que tú quieres, aún de la Biblia, que te va a hacer feliz, bueno, no estás de acuerdo a Dios, aunque sea su palabra, pero digamos que tú escogiste que te va a hacer feliz. Por eso tenemos que indagar, analizar qué dice Dios, por qué lo dijo así, qué es lo que quiere que yo haga, a qué se refiere Dios. Y luego ya cuando lo entiendas, así quiere. Ahí te va. No es que no estén en la Biblia, sino que no debe ser parte o tomar un lugar más importante que la salvación, hermanos. La profecía en otras lenguas, sanaciones y milagros no son más importantes que el evangelio, te lo prometo. Ahí te va por qué. Todas esas cosas son en consecuencia de tu nuevo nacimiento. Esto es, todo lo que acabo de decir le sucede a los salvos. No puedes no ser salvo y estar pidiendo el don de profecía y estar pidiendo, y no tener esta salvación tan importante que es la transformación que ya hizo Dios en tu vida. ¿Se entiende eso? La gente se está convirtiendo en santeros, en gente que cree que Dios es un genio, que nomás haces esto y aquello y ya Dios te tiene que dar el milagro. Tenemos que saber esto. Jesús murió por ti en la cruz y te hizo de Él. Ahora tú le perteneces, te metiste en Él. Somos el cuerpo. ¿Sabes qué es eso? El cuerpo de Cristo. Ser el cuerpo de Cristo es ya no ser tu cuerpo, ahora ser Él, en Él, vivir en Él. Entonces, a Dios no le sorprende que Él ponga las manos en alguien y se sane, porque Él es Dios. A ti sí, porque ahora tú tienes un crédito. Si tú pones las manos en alguien y esa persona se sana, aunque nadie te diga el sanador, tú ya te vas así como, ¿verdad? Piensas que traes una areola. Empiezas a caminar diferente, así como un torero, ¿verdad? Porque crees que tú hiciste algo, ¿verdad? Si tú eres de Dios y Él hace algo en ti, ahí te va. ¿Tú qué? ¿Se entiende eso? Tenemos que pensarlo y tenemos que disfrutarlo, porque tal vez el día que nosotros realmente digamos, ¿yo qué? A lo mejor Dios va a empezar a hacer cosas increíbles en su cuerpo para gloria de Él. Dice acá, todas esas cosas
son en consecuencia de tu nuevo nacimiento. Y todo esto depende de Dios y no de nosotros. Pues si algo hace Dios a través de ti, absolutamente toda la gloria es de Él, es de Dios. Entonces nuestro enfoque diario debe de ser vivir santamente, estudiando su palabra. Hermanos de mi corazón, no sé cómo poner este énfasis. El trabajo tuyo y mío no es hablar en lenguas, hacer milagros, volar y no sé qué tantas cosas hacer. Hermanos, nuestro trabajo es estudiar la palabra de Dios, vivir en oración, vivir santamente, que se nos note que somos hijos de Dios, que se nos note la santidad de Dios en nosotros, porque nuestra lucha es zafarnos de la carne, la cual nos come todos los días junto con el mundo. Es nuestro trabajo, y luego entregarnos a Jesús, ser sus esclavos. Lo que Él haga con nosotros, eso es lo que Él hace con su cuerpo, una vez que tú seas de Él. Entonces, olvídate de aparentar santidad. ¿Qué te parece? Vivir santidad. Oh, pero es que si dices tú, es que yo no puedo ser tan santo como no te compares con nadie. Sé el más santo que puedas tú ser. Buscar la mayor santidad que tu persona pueda tener todos los días, todo sin parar. Así sería. Y así su voluntad con el propósito, de obedecerlo. Lo que Dios haga en ti es cosa de Él, hermanos. Esto pasó cuando el Espíritu Santo fue manifestado entre los apóstoles. Leí este versículo, les prometo que lo que estoy diciendo depende de estos versículos que voy a decir ahorita. Porque los apóstoles sí saben que el Señor hace cosas en Él, en su cuerpo. Sí, pero ellos quieren saber cómo se ve, o nos enseñan cómo se ve cuando Dios se va a manifestar en el cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? ¿En el cuerpo de personas que pueden hacer milagros? No. En el cuerpo de la gente que busca a Dios, que se entrega a Dios en su palabra y que vive santamente. Entonces Él hace sus cosas, porque la gloria es para Él. Dice en Hechos de los Apóstoles 4 del 29 al 31. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas si están persiguiendo a la iglesia, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa es la súplica que le hacen al Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, estaban orando lo que estamos diciendo acá. Señor, danos de vivir santamente, ayúdanos para encendernos en fuego por tu palabra, mientras que tú haces y te mueves en tu poder, en tu iglesia como tú quieres. Estaban hablando ellos esto, estaban orando al Señor, y luego dice acá, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Hicieron todos milagros? Para nada dice eso. Dice acá, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que los hombres tenemos que hacer, enfocarnos en su palabra y vivirla. De lo que Dios va a hacer con nosotros en todo caso, eso depende de Él. Y si Él no hace nada, ¿qué le va a hacer a reclamar? ¿O no está haciendo nada? Así, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dejar que Él haga lo que Él haga con su cuerpo, que somos nosotros. ¿Les parece? Vivamos en la expectativa de lo que Él hará, mientras nosotros nos dedicamos a hablar con denuedo la gloriosa palabra de Dios. Esto es, sí, venir, escucharla, leerla en tu casa, pero luego hablarla a otros, transmitirla, ser la luz, reflejar la luz de Cristo. Yo en mi persona he decidido dedicar mi vida a estudiar la palabra de Dios y buscar intensamente obedecerla. ¿Que lo hago? Sí, se los puedo decir a ustedes, y es mi deseo, sí, es mi lucha, sí, no soy perfecto, pero eso es lo que yo quiero hacer. Estudiar la palabra de Dios y buscar obedecerla como dé lugar. Ahí va. Ponerla en práctica en mi vida, porque Dios no me va a pedir cuentas de todas las cosas que Él hizo a través de mí. Imagínate, si nosotros... Les prometo que yo he estado luchando mucho con esto, ¿verdad? Porque de repente yo estoy orando constantemente por las gentes, ¿sí? Y luego la gente o no se sanan, o su divorcio sigue mal, o lo que tú quieras, ¿verdad? Y he estado pensando mucho, ¿qué no será que no oro con tantas ganas? ¿Será que mi fe no es tan grande? ¿Será que no sé, siento que a lo mejor mi oración es débil? Y no es así, hermanos. Yo no voy a ponerme en el camino de lo que Dios quiere o no hacer. Mi oración está allí, mi fe está allí, dependemos de Él.
¿Se entiende eso? Y yo en mi persona quiero hacer eso. No depende de la oración tan fuerte que yo haga si brinco y salto enfrente de alguien. No depende si esa persona se va a sanar o su matrimonio va a ser restaurado. ¿Qué va a hacer Dios? Que Dios a mí no me va a juzgar el día de mi muerte. O ¿por qué no hiciste este milagro? ¿Por qué no oraste tan? No, así no. La Biblia dice tu fe. Confiaste en mí. Confiaste en mí. Y confiar en Dios es lo que Dios vaya a hacer, lo que yo quiero o no quiera, Él lo va a hacer porque Él lo va a hacer. Entonces, confiar en Dios es depender de Él lo haga o no. ¿Se entiende eso? Porque no nomás cuando Él hace lo que tú quieres, entonces tu fe es una fe exitosa. Lo que Dios haga no depende de nosotros. Amén. Es que casi quiero chillar, es que te lo prometo que es súper chido esto. Nosotros somos de Él, en dependencia total de Él, y lo que Él haga, Él es absolutamente soberano. Porque Dios no me va a pedir cuentas de todas las cosas que Él hizo a través de mí. Solo espera de mí que yo crea en Él. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3, del 10 al 11, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, sí, todo esto va a pasar porque ese es el plan que Dios tiene, pero ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer, no depende de ti. ¿Tú qué vas a hacer? Esto, vivir santamente, con amor a los demás, dándole gracias a Dios por tu fe. A lo mejor de veras a veces pensamos más de nosotros que lo que somos. ¿Sí? Oh, no se sanó porque tengo poca fe. No depende de ti, mijo. Tú no eres Dios. ¿Se entiende eso? Sí, nosotros no somos el poderoso que pensamos que somos. Dependemos de Dios, del ser más poderoso del universo que creó el universo. No, hay gente que dice, oh, es que el universo no quiso. ¿Ah? Andan dependiendo del universo. Y nosotros hay que decirle, yo creo en el que hizo el universo. ¿Verdad? Y la vida, la vida que te va a dar, a ver qué te va a dar la vida. El que hizo la vida es mi Señor. ¿Verdad? Hermanitos de mi corazón, analizar con entusiasmo y por todos los ángulos su palabra nos debe de llenar de paz. De todo lo demás, Jesús se encarga. Aún de todo lo que Él hará en ti, eso es suyo para su gloria. En Romanos 10, ahí te va, y ese sería de aquí para acá, es como el final del estudio. Yo me gustaría que nosotros tenemos que entender que Dios, el creador del universo, desde que hizo el universo, antes de crearnos, se asignó a sí mismo como el Salvador de nosotros. ¿Verdad? Jesús dice que Él estaba siendo el Salvador antes de la creación, antes de que el mundo fuese, dice el Señor. Entonces Jesús siempre ha existido, pero se asignó como Salvador nuestro antes de crearnos. Entonces, si antes de crearnos Él ya tenía el título de Salvador, ¿verdad? Entonces Él es válido como Salvador desde antes de hacernos. Ahora, tenemos que pensar que porque nos iba a crear con la autoridad de decidir si quiero pecar o no pecar, ¿verdad? Y Él sabe todo, entonces Él también sabía que nosotros íbamos a decidir pecar, a decidir muerte. Entonces se asignó como Salvador. Ahora, digo todo esto por este punto. Lo único que Dios quiere para su creación, desde antes de que su creación existiera, era que fuéramos salvos. Y lo que es esto. Dios, ya lo he dicho otras veces, pero lo quiero decir ahorita. Dios no nos hizo en el cielo con Él, no nos creó con Él. Porque si nos hubiera creado con Él, no tuviéramos otra opción más que estar con Él, ¿verdad? O sea, ya nos hizo con Él como los ángeles. Ahí están, ahí los hizo en el cielo, ya están en el cielo. Los ángeles no quieren ir al cielo. ¿Saben por qué? Porque ya están allá.
Nosotros no estamos allá. Entonces, Dios quiere que nosotros querramos ir al cielo. O sea, Dios no nos quiere a fuerzas allá. A Él le place que tú quieras estar con Él, como Él quiere. Dios se asignó como Salvador con el único propósito de que a uno de nosotros le caiga el 20 y lo diga, yo también quiero como tú quieres. Porque Él dice, yo quiero que estén donde yo estoy. Entonces, la salvación es el plan de la creación. Dios quiere que nosotros querramos estar con Él y nos da la forma de hacerlo. Y es la fe. Es la fe. Su gracia está allí. Sí, su gracia es por sobre todo. La gracia depende de Él. Él escogió que le creyéramos y por creerle, Él podía escoger otra cosa aparte de la fe, pero escogió la fe. Entonces, si tú crees en Él, ¿quieres saber cómo ir al cielo? Ten fe. Y luego su gracia te envuelve y te lleva al cielo. ¿Se entiende eso? Porque ese es el evangelio entero. Ahora, toda la Biblia habla de eso. Desde Génesis hasta donde dice la gracia del Señor Jesucristo, o sea, con todos vosotros, amén, que ese es el último versículo de Apocalipsis, se cierra la Biblia. Entonces, la gracia de Dios te salva si tienes fe, si crees en Dios. Toda la lucha, todo el problema es que vayamos al cielo. Entonces, de aquí para adelante, tienes que saber, tienes que entender y tienes que disfrutar la forma de salvación, porque es lo más importante, es el corazón de Dios en la Biblia. Romanos 10, voy a leer del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es, tienes que decirlo, tienes que confesarlo. No puedes ser un hijo de Dios secreto, ¿verdad? O sea, no puedes nunca ir a la iglesia, ni hacer nada, ni leer tu Biblia y decir, es que soy secreto. Eso soy un salvo secreto. No, el Señor te dio su luz. Amén. Y ahora tú tienes que reflejar su luz. Dice Efesios 2, del 8 al 10. ¿Por qué? Por su gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, sí, no es por lo que tú hagas. Es para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, sí, por la fe, para buenas obras. Y lo que Él va a hacer, Él lo va a hacer, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O por fe en Jesús, por la gracia de Dios, o nada. Sí, no son tus obras, no es tu fe. O sea, no es la grande de tu fe lo que te va a salvar. El Señor dice que tú creas en Él, punto y aparte, y el juez es Él. Amén. Entonces, tienes que confiar en Él, tienes que saberte de Él y su gracia te envuelve y luego pasa lo que estaba en la pantalla, que vas allá con traje o con short, pero vas para el cielo. Amén. 1 Corintios 15, de 1 al 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, serás salvos. Si no, creíste en vano. Sí, es súper importante que nosotros entendamos que somos salvos por la fe, por la gracia de Dios. Así de sencillo. Si crees de otro modo, si piensas que puedes entrar hacia otro modo, creíste en vano. No hay salvación sino por el evangelio. Tú y yo en Jesús ahora tomaremos conciencia de lo que hemos aprendido juntos con los estudios de Navidad y el año nuevo que se aproxima rápidamente. Dios nos revela a Jesucristo como el Cordero en medio del trono. Aún Él lo dejó por un tiempo para salvación de todo aquel que crea. Jesús nació a este mundo, pagó nuestra deuda en la cruz y volvió a Dios. Jesús dijo así: yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Vuelve a su trono. Jesús es Dios. Ahora lo vemos como cuando Jesús le dio vista a un ciego. Sí, ahora podemos ver, Jesús es Dios. Jesús no es otro Dios. No hay tres dioses. No deje que alguien lo confunda. Nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Este Dios se nos presentó en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús vino del Padre, encarnó su palabra. Jesús es el verbo de Dios y volvió al Padre a ser el mismo y único Dios que siempre ha existido.
Ahora, si ya lo entendiste, entonces tenemos que decir como este ciego dijo, Juan 9:25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, si dijeron, te sanó un pecador, él dijo, si es pecador yo no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Sí, ahora veo, ahora me cae el 20, ahora lo entiendo. Oh Señor, gracias. Ya usted y yo tenemos pleno conocimiento en la buena nueva de salvación. Y con gozo te pregunto, esta mañana, esta tarde gloriosa, se quitó la lluvia, estamos casi a punto de terminar este año, ya pasó Navidad, ya terminamos Apocalipsis. Ahora te pregunto esta tarde esto: ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Porque al final de cuentas esa pregunta tiene que estar rondando, tiene que estar moviéndose en tu vida, consciente, recordándote que tú le perteneces a Él. A lo mejor es alguien que esté aquí, a lo mejor tú dices esto, si tú dices, oh, Jesús ya es mi Salvador, entonces, ¿cómo lo voy a recibir si ya es mi Salvador? Ahí te va. Hoy, junto con aquel que lo reciba por primera vez, si hay alguien que tal vez ya andaba caminando en los caminos, pero no le ha entregado su vida, no le ha entregado su voluntad, no se ha hecho doulos, no se ha hecho esclavo voluntario, tal vez hoy sea el momento. Junto con ese, renovemos nuestro compromiso con Él juntos este día. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. A mí me gustó el otro día, alguien lo escuché, la mala verdad, y me gustó. Dijo que alguien dijo, no, es que es una persona que dice que ya estaba grande, y luego dijo, no, es que yo no soy, era un hombre, decía, yo nací mujer, decía, ya saben que es la moda, y decía, no, es que por eso es que tienes que volver a nacer, pues. Porque todos nacimos con la maldad en el corazón. Todos nacimos en pecado y somos pecadores por cuanto todos pecaron. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a nacer. ¿Esos? Nosotros también. Juntos todos tenemos que volver a nacer. No puedes entrar al cielo si no vuelvas a nacer. Ahora, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo, hermano, en el 2026, siguiendo a Jesús, imagínatelo, nada nos falta si el Señor es nuestro pastor. Esto dice el rey David cuando era viejo y rico, y dijo, yo no soy nada de rico, yo no puedo sobrevivir por mí mismo, tengo que ser una oveja que depende de su pastor. El Señor es mi pastor, todo me falta. Perdón, que si el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Y luego dice Jesús, lo recalcó, son míos. Dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Entonces, no podemos pensar que a lo mejor soy, a lo mejor no soy. Primeramente, yo tengo que saber que soy, porque Él sí sabe que yo soy de Él. Entonces, tu vida tiene que ser una vida que refleje a quién perteneces, te lo prometo. Sí, a mí me gusta pensar mucho en el rey David, porque el rey David, cuando escribió el Salmo 23, no era el que mató a Goliat, no estaba de esa edad. Cuando escribió el Salmo 23, ya era viejo. Y el rey David era uno de los reyes más grandes de toda la tierra. Era riquísimo y bien poderoso. Y él dijo, nada soy. El Señor es mi pastor y con Él nada me falta. Tenemos que encontrarnos en la posición de una oveja que no tiene colmillos ni garras. Si le pega se cae, porque depende de su pastor. Nosotros no somos los que pensamos que somos, hermanos. Y si eres de Dios, el Señor ya sabe, porque Él conoce sus ovejas y las suyas lo siguen a Él. Amén. Vamos a hacer una oración de acuerdo a lo que leímos, que en Romanos 8:9 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice la Biblia, dice Dios. Voy a hacer esta oración. Si gusta, yo sé que a lo mejor ya tiene mucho tiempo de ser salvo y a lo mejor le cae gordo volver a repetir la oración, pero
¿Qué cree? Lo vamos a repetir ahorita. Cierre sus ojitos. Vamos a repetir la oración de salvación, porque tal vez vamos a estar apoyando a alguien que quiere renovar su salvación, que quiere realmente entrar al carril de las ovejas y hacerse una ovejita en dependencia total de su Señor, como el rey David, como Pedro, como Santiago, aquí el esclavo del Señor. Oh Dios, gracias Jesús por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sacrificio. Gracias por dejar tu trono y venir a nacer en el cerro, ni siquiera en una camita. Así lo decidiste porque tú querías que esto fuera claro. Gracias, gracias Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad, de la vanidad que hay en mí, de la prepotencia que hay en mí, del engaño, de la mentira, de las apariencias. Me arrepiento de la perversidad que hay en mi corazón y de mi mente. Señor Dios mío, perdóname. Perdona mis pecados. Te ruego, oh gloriosísimo Rey, que pongas en mí tu espíritu, tu presencia, y en el poder de Dios sea yo capaz de no volver a caer en pecado. Ayúdame, Señor, para no arrimarme a donde huela pecado. Aléjame de pecar, fortaléceme. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor Dios mío, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te rogamos, Señor, que ahora en ti, tú como Salvador nuestro, nosotros como tus ovejas, nos pastorees en el 2026 y nos lleves de tu mano en dependencia completa de ti. Nosotros somos tuyos. Somos el resultado de tu sacrificio, somos salvos por tu gracia. Confiamos en ti. Te entrego mi voluntad. Te entrego mi vida. Tú eres el Señor, mi Salvador. A ti la gloria y la honra. A ti mi adoración, mi respeto, mi obediencia. Te necesito. Te declaro Salvador, yo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ay. Hasta los perros se emocionan aquí. Gloria a Dios. Terminamos con esto. Sabemos por fe que nos salvó. Somos el resultado de su sacrificio. Si se fijó, así es el título del estudio. Somos el resultado de su sacrificio. Somos una nueva creación en Jesús. Ahora, hermanos, tenemos que ir y testificarle. Olvídese o no piense, tengo que ir a China, tengo que ir allá a Nigeria, donde hay tanta necesidad. Sí, tenemos que estar contentos y orando por Nigeria. Acuérdense de esto, por lo que está pasando, porque de alguna forma tenemos que entender que Dios está actuando. Amén. Entonces tenemos que estar orando por ellos, pero entienda eso: el que usted ahora vaya y testifique puede ser a sus hijos, a su tía. Puede decirle a su esposo, a su esposa, puede decirte a ti mismo: cambia, mi hijo. Sí, mi hija, entiende ahora, tú eres de Dios. Sí, tenemos que ser la luz, que ahora lo que escuchamos no puede más quedarse en el cajón de lo que aquí tengo, lo que es verdad. No, tienes que embriagarte de la verdad e ir a tu vida con la verdad. Amén. El último versículo para terminar es Juan 6:47. Jesús dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así de sencillo y así de completo. El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. El versículo que está atrás de su hojita, que está arriba, es en Juan 5:13. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Esto es, sigas creyendo. Si tú ya eras salvo, pues ahora sé más salvo. Si ya creías, sigue creyendo. Amén. Gloriosísimo Rey, a ti la gloria y la honra. Gracias. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Acuérdese que el próximo miércoles no tenemos estudio aquí. Así es de que coma tamales hasta donde ya no pueda más, ¿verdad? Disfrute con sus hijos, con sus nietos, con su familia, pero luego
El próximo domingo nos vemos aquí a la misma hora por el mismo canal. ¿Okay? A las 12 del día, y luego continuamos echándole ganas todos los kilos, trayendo al vecino y a todo para seguir adelante en el 2026. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Bye bye.